Nuevamente, buenos días. Bienvenidos a esta plática que, como les decía desde el inicio de las presentaciones, mi intención es que se lleven un mensaje muy importante a casa, un mensaje para sus pacientes y sobre todo que esta información, que en muchas ocasiones la podemos encontrar en PubMed, en Internet, la podamos sistematizar y aterrizarla a nuestra práctica clínica. Bueno, la presentación la he dividido en 4 puntos básicos, que es una introducción, un manejo dietético de disfagia y alimentación durante ERGE, algunos mitos y realidades en torno a los diferentes alimentos y, bueno, algunas conclusiones que nos podemos llevar a casa. Todo esto muy acorde con la presentación que nos acaba de dar la doctora, en donde claramente nos explicó cuál es la diferencia entre cada una de estas. Y ambas pueden llegar a relacionarse cuando el ascenso de este contenido gástrico llega a desencadenar incluso alteraciones a nivel de disfagia. Bueno, como ya ella nos explicó, podemos encontrar tanto disfagia orofaringea como disfagia esofágica por todos los factores que ya nos comentaba hace unos minutos, aunado también a alguna de sus complicaciones que podría ser ERGE por el retorno de estos alimentos. Bueno, pues, ¿qué es lo que nos recomiendan las instituciones internacionales al respecto? Bueno, la ASPEN ha recomendado que antes de iniciar cualquier alimentación oral en pacientes que puedan estar en riesgo de disfagia, yo debo evaluar la deglución para evitar broncoaspiración, que todo esto lo podemos realizar con todos los parámetros clínicos que ya nos comentaba la doctora hace unos minutos y que solamente vamos a recapitular algunos puntos. Por supuesto, una de las principales estrategias que nos recomiendan son las dietas modificadas en textura, que es lo que vamos a revisar ahorita en unos minutos. En este sentido, su nivel de evidencia, como ya lo veíamos al inicio de esta mañana, es recomendación B, es decir, su grado de evidencia es prácticamente sin duda y nos habla de implementar este tipo de estrategias en todos nuestros pacientes. ¿Cuáles son los objetivos principales de hacer una evaluación en un paciente que tiene disfagia? 1. Potencializar los beneficios a su estado general, es decir, yo debo preservar un estado nutricio en un paciente de forma integral, no solamente enfocándonos a un parámetro importante. ¿Esto qué quiere decir? Como nutriólogos nos llegan muchos pacientes que tienen complicaciones metabólicas, que tienen síndrome metabólico, diabetes, etcétera, etcétera, pero en pocas ocasiones nos detenemos a revisar todos estos puntos importantes dentro de las alteraciones gastrointestinales y es importante que comencemos a verlo como un ente general. Posteriormente, como ya lo habíamos visto, bueno, evitar neumonía o broncoaspiración, mantener una alimentación oral, eso es muy importante. En cualquier tipo de paciente, yo siempre debo tratar de preservar su alimentación oral. Y finalmente, el más importante, que es evitar desnutrición y deshidratación en este tipo de pacientes. En ese sentido, seguramente para todos nosotros suena muy lógico el pensar que el estado nutricio se va a ver afectado ya que el paciente no puede consumir alimentos. Sin embargo, recientemente se han evaluado también esta combinación, es decir, la malnutrición también me puede llevar a que un paciente presente disfagia. Esto quiere decir que la integración no es solamente direccional, disfagia, desnutrición o malnutrición, o sus complicaciones. También hay una vertiente en la cual se ha demostrado que aquellos pacientes que tienen desnutrición proteico-calórica comienzan una disminución del peso muscular a nivel de todos aquellos músculos encargados de la deglución. Por otra parte, hay una disminución importante del diámetro de la fibra muscular encargada de estos procesos. Hay una disminución también en la fuerza de contracción y finalmente en la tasa de relajación. ¿Esto qué quiere decir? Que en mi paciente con disfagia, pues, si se encuentra en desnutrición, eso va a potencializar sus problemas de disfagia, ya sea a nivel esofágico u orofaringeo. O un paciente que tiene disfagia orofaringea, pues se puede complicar por estos puntos a una disfagia esofágica. Por otra parte, se ha visto también que aminoácidos esenciales como el triptófano, tirosina y colina van a desencadenar problemas importantes en la disminución de serotonina, noradrenalina y acetilcolina.
Esto a su vez va a tener un efecto significativo sobre el reflejo de deglución a nivel del núcleo solitario. Entonces, a lo que volvemos nuevamente, no solamente es importante que yo evalúe esta dirección, disfagia, desnutrición o sus complicaciones. Es importante que en mi paciente con desnutrición también comience a buscar cualquiera de estas complicaciones con la intención de preservar su vía oral. Por otra parte, que es lo más importante que yo debo contemplar al momento de hacer una elección de la implementación terapéutica en mi paciente, uno, ya lo comentábamos, el tipo y grado de disfagia, la vía de administración, ahorita vamos a ver puntos relacionados con eso, es decir, yo puedo darle alimentación oral a mi paciente, debo comenzar con alimentación enteral o incluso con alimentación parenteral, y si mi objetivo principal es preservar la vía oral, debo evaluar también qué tan buena ha estado siendo la tolerancia individual a cada uno de estos alimentos. Por otro punto, también los hábitos propios de alimentación que tenga mi paciente, las necesidades energéticas en torno a su composición corporal y demás. En ese sentido, ya nos comentaba ampliamente la doctora al respecto de las diferentes texturas que yo debo evaluar al momento de iniciar la alimentación oral. Y veíamos que ella nos comentaba acerca y nos explicó ampliamente néctar, miel y pudín. En torno a esto, yo voy a hacer una evaluación de qué tipo de consistencia es la que le puede considerar mejor a mi paciente. En este sentido, nada más una nota importante, contemplar que en cualquier disfagia neurógena debe existir una reducción tanto del bolo como un incremento de la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Bueno, esta es una propiedad la cual se va a evaluar o se expresa por milipascales por segundo y eso es muy importante porque nos va a permitir evaluar si el tipo de alimento que le voy a determinar a mi paciente puede o no generar algún riesgo. Estudios recientes han mostrado que la prevalencia de penetraciones y aspiraciones va a aumentar con aquellos líquidos, es decir, con consistencias sumamente líquidas y en ese sentido hablamos de aproximadamente unos 20 milipascales por segundo. Por otra parte, aquellos pacientes que se disminuye esta velocidad a consistencia de néctar, hablamos de unos 270 milipascales o pudín, 3.900 milipascales, puede mejorar el estado de los pacientes. Entonces, hay evidencia científica que demuestra que no solamente por cómo lo veo es cómo se va a determinar el tipo de tratamiento. Como les decía, el punto número 1, yo debo determinar si mi paciente cursa con disfagia orofaríngea y en ese sentido mi principal modificación por la diapositiva anterior va a ser en torno a líquidos, es decir, voy a hacer una limitación en la consistencia de bebidas en términos de textura modificada y en la medida de lo posible aumentar espesantes. Si mi paciente está cursando con disfagia esofágica, debo hacer modificaciones principalmente sobre sólidos, en los cuales debo determinar una forma de puré y pueden beber en algunos casos líquidos, porque el problema no está determinado al momento de tragar los líquidos. En caso de que el paciente curse con ambas vertientes, debo hacer una modificación tanto de líquidos como de sólidos. Esto, tratar de dar alimentos que tengan sólidos en forma de puré y bebidas con texturas modificadas y especialmente con espesantes. Por otra parte, otra de las evaluaciones que también es indispensable que yo realice en mi paciente con disfagia es el grado de implementación. Hablamos de leve a moderada o incluso grave. Cuando el paciente cursa con una disfagia leve a moderada, yo debo hacer modificaciones en términos de líquidos y modificaciones también en términos de sólidos y ya comienza en un estadio un tanto más grave. En líquidos debo hacer también modificaciones tanto en texturas como la adición de los diferentes tipos de espesantes que ya seguramente conocen y modificaciones en sólidos, adaptar las texturas a una consistencia que ya veíamos más hacia puré. Alimentos que ya se puedan implementar en estos pacientes deben tener una textura modificada y siempre mi objetivo principal será la alimentación oral.
¿Qué va a pasar con aquellos pacientes que no pueden tragar los alimentos, es decir, que están cursando con una disfagia grave? Bueno, en estos pacientes es importante comenzar a contemplar la alimentación artificial o nutrición enteral y posteriormente, si es necesario, migrar a nutrición parenteral en caso de ser necesario total. Sin embargo, es muy importante recordar que estudios recientes y en mucha bibliografía se ha demostrado el riesgo que puede tener la alimentación parenteral en la gran mayoría de los pacientes. Esto, sobre todo en términos de costos. Muchas revisiones sistemáticas han demostrado que aquellos pacientes que se implementa nutrición parenteral total, los costos intrahospitalarios se elevan de forma significativa, así como el riesgo de mortalidad por sepsis. Y si a esto le sumamos la desnutrición, será un paciente que yo tengo en riesgo significativo. ¿Cuál será lo ideal en un paciente que cursa con esto? Siempre, como les comentaba, implementar vía oral o en caso de ser necesario algún tipo de sonda. Y si estoy dando alimentación normal, debo dar una textura que se encuentre modificada. ¿En qué casos debo iniciar nutrición enteral? Si la ingesta e hidratación es insuficiente. En aquellos pacientes donde la pérdida de peso ha estado siendo continua y no se está preservando la alimentación oral, tampoco se están considerando suplementos orales. Cuando hay una incapacidad absoluta para deglutir, cuando hay depresión de la conciencia, en esos casos se debe también implementar. Y finalmente, osteomía solamente cuando aquellos pacientes que ya deban cursar con nutrición enteral por más de 3 meses. ¿Qué es lo que nos recomienda la ASPEN en torno a aquellas consistencias que yo no debo permitir en mi paciente con disfagia y que debo propiciar una disminución de estas? Punto número 1, aquellas consistencias o comidas denominadas pegajosas. Y aquí les pongo algunos ejemplos y eso suena lógico porque al paciente, al no poder deglutir correctamente, este tipo de alimentos se va a quedar atrapado con mayor facilidad. Por otro lado, aquellos alimentos que tengan de 2 o más consistencias, es decir, un paciente al momento de intentar la deglución comienza a tener problemas, sobre todo si comienza a encontrar semillas o algún tipo de fibra que le genere riesgo y que probablemente se quede atrapado a nivel oral. Y finalmente, las comidas que no forman bolo como tal, como lo podemos ver aquí en algunos ejemplos. Es decir, todas estas consistencias en cualquier tipo de paciente yo debo evaluar si está teniendo tolerancia y de lo contrario, restringirlas de forma significativa. Si hablamos en términos de alimentos, aquí les presento algunos ejemplos solamente de aquellos alimentos que pueden ser de elección en cada uno de mis pacientes, sobre todo al momento de armar un menú o una dieta artesanal o algún tipo de dieta enteral en la cual tenga que modificar la consistencia e implementarla en términos enterales. Por otra parte, hoy recientemente se han publicado estrategias basadas en 5 fases. Estas fases consisten en evaluar el estado nutricio y el grado de disfagia que esté presentando mi paciente. Ojo, si yo tengo un paciente con disfagia hoy, eso no quiere decir que en la siguiente consulta va a tener el mismo grado de disfagia. Yo esperaría que eso vaya disminuyendo. En ese sentido, debo hacer modificaciones en torno a 5 fases. La fase 1, que es, digamos, la más grave como tal, en donde debo dar una consistencia o donde el puré debe ser sumamente fino y aquí les pongo algunos ejemplos en torno a esto. Y como ya lo veíamos en las otras diapositivas, no líquidos ni agua porque eso va a exacerbar sus síntomas. En la fase 2 se van a permitir algunos purés más claros con algunas bebidas, pero nuevamente sin líquidos. En la fase 3 ya debo agregar o ya se considera como una fase semisólida en la cual empiezo a agregar los purés anteriores y ya intento tener una alimentación prácticamente normal en mi paciente implementando todos los grupos de alimentos. En la fase 4 ya me puedo permitir ya como tal una dieta blanda con todos los grupos de alimentos, con cualquier tipo de líquido y alimentos sólidos. Y recordemos que la más importante y a la que siempre debemos esperar es la fase normal o la fase 5.
Hoy por hoy existe toda una estrategia en torno a los pacientes con disfagia, ya que de alguna manera, si lo podemos mencionar así, han sido un poco olvidados en muchos centros hospitalarios. Es decir, tanto el médico se enfoca en su enfermedad de base como el nutriólogo en el estado nutricio y en aumentar las necesidades o las recomendaciones de kilocalorías, lípidos, etcétera, etcétera. Sin embargo, se está implementando esta iniciativa internacional de estandarización de la dieta con disfagia, la cual es muy práctica porque a través de diferentes colores y números me va a permitir evaluar de una forma más fina el tipo de alimentación que yo debo indicar en mi paciente. En este diagrama, como ustedes pueden ver, es una escala que va desde 0, en donde hablamos de una consistencia completamente delgada en términos de bebidas, en el número 1, que es ligeramente grueso, y así sucesivamente van incrementando las modificaciones hasta llegar a una etapa en la cual debo preservar el estadio del tragar los diferentes alimentos. Y finalmente una etapa que se recomienda de transición en donde la consistencia más importante que yo esperaría en mi paciente sería regular o de suave a mordedor o sumamente suave. Bueno, y en este sentido, como les comentaba al inicio de la presentación, una de las complicaciones del ERGE puede llegar a ser la disfagia. Dentro de ERGE todos sabemos que existe una serie de factores que se han relacionado. A mí me gustaría dividirlos principalmente en dos. Aumento de la presión intraabdominal y el contenido de la dieta. Seguramente a la gran mayoría de ustedes han llegado sus pacientes y de inicio llegan ellos a decirnos a nosotros, yo no puedo consumir esto, esto y esto y esto porque tengo gastritis, y siempre lo confunden con reflujo. Ahorita vamos a ver un poco en términos de evidencia científica y más adelante hay una plática al respecto de aquellos alimentos que se conocen como irritantes y toda la evidencia en torno a esas características. Sin embargo, ¿qué hay en torno a obesidad y embarazo? ¿Es real que mi paciente con obesidad va a cursar con mayor reflujo? Bueno, hoy por hoy se sabe que por cada unidad de exceso de índice de masa corporal, yo voy a aumentar el riesgo de presión intragástrica en un 10%. Esto ya está demostrado. Por otra parte, también se ha visto que el 50% de mis pacientes con un índice de masa corporal arriba de 30, es decir, ya hablamos de una obesidad importante, van a cursar con reflujo gastroesofágico. Por otra parte, muchos pacientes que cursan con una hernia hiatal, el 40% de los pacientes que cursan con esta hernia suelen presentar obesidad. Y finalmente se sabe que la obesidad va a desencadenar un retraso en el vaciamiento gástrico, esto secundario a hiposalivación y motilidad esofágica deficiente. Por otra parte, se ha descrito que diferentes citocinas proinflamatorias pueden desencadenar también riesgos y desarrollar en el paciente esofagitis erosiva o esófago de Barrett. En ese sentido, ¿cuál va a ser mi implementación? Si bien no hay una relación completamente directa de la grasa o de determinadas moléculas que van a desencadenar debilidad en el esfínter esofágico inferior, sí hay amplia evidencia de que la presión puede llegar a desencadenar riesgo en mi paciente. Por otra parte, en términos de embarazo, el 50% de los pacientes van a cursar con enfermedad por reflujo gastroesofágico o con reflujo temporal, principalmente en el primero y segundo trimestre. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que yo debo evaluar al momento que me llegue una paciente embarazada? Bueno, la multivariedad, la pirosis, edad gestacional, la ganancia de peso que vaya teniendo continuamente a lo largo de su embarazo, la dieta antes de dormir, que es uno de los patrones más importantes, y finalmente uno de los estudios más importantes relacionados con pacientes y embarazos se encuentra la evaluación de la progesterona, que se ha visto puede relajar el esfínter esofágico inferior y en consecuencia aumentar el riesgo. Por otra parte, se ha visto también que el sistema nervioso entérico y músculo liso van a desencadenar una disminución de la motilidad. Esto, por el aumento y riesgo también de la presión intraabdominal, va a exacerbar los síntomas.
Por otra parte, también se han evaluado toda una serie de alimentos que podrían estar relacionados con la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Aquí les presento algunos de los más importantes, entre los cuales, como ustedes se pueden dar cuenta, la gran mayoría de los pacientes ya los identifican. ¿Qué hay en torno a la evidencia? Vamos a evaluar los más importantes. Uno, en términos de café, nosotros hemos visto que en pacientes que cursan con úlcera péptica, gastritis y ERGE, se puede desencadenar una estimulación de la gastrina y una disminución en la presión del esfínter esofágico inferior. Por otra parte, estudios en un gran número de pacientes han revelado que aumenta la secreción ácida después del consumo sin determinar si este es descafeinado o con cafeína. ¿Esto qué quiere decir? La gran mayoría de nuestros pacientes llegan a comentarnos que sus episodios de reflujo disminuyen cuando el café es descafeinado. Estudios y evidencia científica han demostrado que no existe diferencia como tal. Finalmente, uno de los estudios más grandes en este tópico evaluó el contenido de cafeína, unos 400 miligramos de cafeína, y no se han presentado síntomas. Concluyendo, en la gran mayoría de los metaanálisis que no hay evidencia científica suficiente para determinar que el consumo de café puede exacerbar los síntomas de ERGE y que el eliminar el café no va a evitar que el paciente continúe con la sintomatología. Hablando de otro punto, aquí quise hacer hincapié sobre todo en algo que comúnmente nos preguntan los pacientes. ¿Puedo no consumir alcohol? ¿Qué tipo de alcohol puedo consumir? Todos sabemos que hacer una evaluación de la alimentación de un paciente, hacer una frecuencia de consumo de alimentos, un recordatorio de 24 horas, no nos permite hacer una evaluación cuantitativa de cuánto realmente están consumiendo. Se ha descrito que el vino tinto, por ejemplo, aumenta los síntomas de reflujo por la mayor exposición al pH menor a 4. Sin embargo, esto no hay evidencia científica de que afecte la presión del esfínter esofágico inferior. Por otra parte, uno de las bebidas con mayor riesgo se encuentra la cerveza, que aumenta la asociación de episodios de acidez y desencadena reflujo. Sin embargo, nuevamente, hasta el momento no existe una evidencia que sustente que yo debo eliminar este tipo de bebidas en mi paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Posteriormente, en términos de bebidas cítricas y bebidas carbonatadas, se ha visto que en bebidas cítricas sí debo hacer una disminución significativa, ya que hasta el 65% de los pacientes aumenta su grado de acidez y aumenta el tránsito lento en los pacientes, provocando mayor sensación de enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero es probable que esta no sea como tal una enfermedad, sino solamente la sensación. En caso de bebidas carbonatadas, que tanto pueden llegar a preguntar los pacientes, bueno, se ha descrito que su contenido dentro de la acidez, que es lo que permite ese burbujeo, es un factor predictor independiente de los síntomas de ERGE, es decir, un paciente que incluso no tenga alguna sintomatología previa va a desencadenar síntomas asociados. Y el 24% de los consumidores va a desencadenar síntomas de ERGE de forma significativa. Sin embargo, hasta el momento no hay una evidencia que sustente que realmente se deben eliminar. Muchos de estos alimentos, que como les decía, ya va a haber una presentación que hablará ampliamente de cada uno de estos y su asociación, si realmente son o no irritantes. Bueno, algunas de las recomendaciones en donde los diferentes metaanálisis y los diferentes estudios sistemáticos han evaluado es entre evitarlos, entre mantener una dieta que tenga hasta un 20% de hidratos de carbono con grasa, y todas estas modificaciones deben ser paulatinas y en todos los pacientes que puedan estar en riesgo de desarrollar alguna enfermedad por reflujo gastroesofágico. Finalmente, ¿qué nos podemos llevar a casa? Uno, debemos conocer e incluir en los protocolos de atención a los pacientes con disfagia temas dietéticos y temas nutricionales. Yo debo evaluar el estado nutricio de mi paciente en ambas vías. Existen recomendaciones de lo que se conoce como alimentos prohibidos. Hoy por hoy no hay evidencia científica que demuestre que estos alimentos que les acabo de exponer
tienen un riesgo de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sin embargo, todos hemos visto que clínicamente el paciente mejora sus síntomas y que pueden existir otros factores que hace falta estudios científicos que evalúen si realmente hay una asociación. Y por supuesto, los invito, como hablábamos desde la primera diapositiva, desde la primera presentación de estos módulos, el aumentar los estudios en investigación en este sentido para determinar si realmente existe o no evidencia y sustento científico para hacer previsiones en mis pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Muchas gracias.